Buenos días para los que nos van a ver en horario diferido. Buenas tardes, buenas noches. De verdad que es un placer. Ya estamos en la penúltima clase de este curso, donde, bueno, han pasado celebridades y siguen pasando grandes celebridades que nos traen una palabra de aliento ante tantos signos de muerte. De verdad, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos el privilegio de contar con el profesor Toribio, un buen amigo, un buen hermano de camino. Él ha tenido muchísima experiencia trabajando en la Universidad Pontificia y por ahí nos pueden dar testimonio sus alumnas de Sonora. Es, y bueno, también a mí me gusta mucho el acercamiento, las herramientas hermenéuticas que trae el profesor Toribio al texto bíblico, utilizando la antropología cultural y todas las ciencias exactas. La verdad que hace que los textos bíblicos vuelvan a la vida. Tiene la capacidad de sacarle jugo a los árboles secos. Así que, hermano Toribio, gracias de verdad por tu generosidad, por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros y con este pueblo la palabra de Dios. Buenas tardes a todos. Gracias, Padre Manuel, por la presentación siempre generosa y cariñosa. Desde ahorita les agradezco su atención y su caridad para ir compartiendo. Miren, agradeciendo, les decía desde ahorita su atención. Mi propuesta es el Evangelio de Marcos en clave de resiliencia y le he puesto como título un texto central a mi modo de ver en el Evangelio de Marcos. Todo es posible para quien cree. El objetivo, aunque es una sola sesión que les propongo, bueno, que les ofrezco, es dar razones de la posibilidad de releer el Evangelio de Marcos en clave de resiliencia. A esto va a estar dedicado el primer momento. Y mostrar algunas constataciones que abran un poco o que nos animen a seguir por nuestra cuenta en esta búsqueda. Todas las exposiciones anteriores, algunas yo las estuve viendo en tiempo real, otras las ya en tiempo diferido, pero todas las exposiciones previas de los hermanos y hermanas han sido muy valiosas. Yo les pido que todo lo que hemos aprendido de las valiosas exposiciones previas a esta de su servidor sirvan para complementar lo que yo les voy a compartir para, si es el caso, también, y me gustaría que así fuera, para no solamente complementar o completar lo que yo les voy a compartir, sino también para corregir. Es decir, que los elementos valiosos que hemos ido recibiendo en las sesiones anteriores sirvan también como principios de juicio para discernir lo que yo les voy a compartir. Para comenzar, yo quisiera eh, acudir a un fragmento de una novelita, de un drama, de una obra de teatro que escribió Bertolt Brecht, que se llama precisamente La Biblia. Si alguien nos hace favor de leerlo hasta donde dice, tu Biblia solo sabe del Dios que castiga, y ahí interrumpimos porque el otro renglón requiere una explicación de mi parte por el contexto del drama que escribió Bertolt Brecht. ¿Quién nos hace favor de leer? ¿Le leo, profesor? Sí, cómo no, por favor. Giselle. Abuelo, hoy será un día difícil. El enemigo atacará. Nosotros estamos aquí y no podemos hacer nada, solo pedir ayuda a Dios. Vamos a rezar. Buscaremos consuelo en la Biblia. Chica mirando por la ventana. Hace bochorno. Abuelo, cuando esos signos aparezcan, deben huir a las montañas. Sean luego firmes y fieles, porque de ello depende mucho. Chica, cuéntame otra cosa, abuelo. Tu Biblia es fría. Habla de hombres que eran más fuertes que nosotros. Abuelo, chica, no caigas en pecado. Pero yo les digo, sirvan a su prójimo,
Partan el pan con el hambriento, tengan compasión del indigente. Ojea la Biblia. Chica, cuéntame algo distinto. Tu Biblia es fría. Cuéntame algo de la miseria y la muerte, pero también de la ayuda de Dios. Cuéntame algo del Dios bueno y salvador. Tu Biblia solo sabe del Dios que castiga. Muchas gracias, Giselle, por su amabilidad. Un abuelo y dos nietos, una nieta y un nieto, viven en una pequeña ciudad que está siendo de protestantes, que está siendo atacada por un grupo, por los grupos católicos, y está a punto de ser tomada la ciudad, con toda la violencia que eso implicaba. El, el abuelo dialoga ante esa realidad con la hija, lo que ya nos hizo favor de leer Giselle de este fragmento. Da la impresión, según el avance del relato que hace Bertolt Brecht en este drama, da la impresión de que entran a la ciudad. Y previamente, para salvar un poco sus vidas, el abuelo y el nieto, el hermano, convencen a la hija que se entreguen como presa. Bertolt Brecht deja abierto el panorama y uno supone que abusan de ella. Por eso después el abuelo le dice a la muchacha, niña, no llores, tenía que ser así. Yo no hace muchos años me encontré, soy admirador de Bertolt Brecht, ¿verdad? Pero me encontré esta joyita para mí, ¿verdad? Y me impresionó mucho. Y desde hace un tiempo que estoy preparando un escritito sobre la resiliencia desde la palabra, por eso sugerí este temita y gracias, Manuel, que aceptaste la propuesta. Como lo he estado trabajando, pensé que podíamos reflexionar juntos y recibir también sus valiosos aportes. Y al leer hace tiempo esta pequeña novelita, este cuento, ahora que estaba preparando lo de la resiliencia, me dijo aún más de lo que me había dicho hace un tiempo. Con esta, con esta, con este fragmento de esta pequeña novela o cuento de Bertolt Brecht, a mí me gustaría abrir para constatar tres cosas. Primero, en la Biblia, en este caso en el Evangelio de Marcos, los ejemplos a seguir son gente normal. Me explico. Al hablar de resiliencia con relación a la palabra o desde la palabra, tenemos que asumir algo que una vez yo comentaba con algunos de ustedes y que ahora viene al caso. Y es, si se quieren hacer, si se quiere enfrentar con dignidad la vida desde la palabra de Dios, si se quieren hacer itinerarios dignos para superar ciertos problemas o ciertas dificultades en la vida, lo único que sirve es convencernos que lo que ofrece el Evangelio son itinerarios de humanización. Lo demás de itinerarios o vocación a la perfección o itinerarios o vocación a la santidad son ajenos al Evangelio. Porque quien quiere o pretende o se siente santo, generalmente, generalmente se siente con con la facultad de ponerse por encima de los demás. Y quien se siente perfecto, según incluso los mismos evangelios, quien se cree perfecto o hace un itinerario de perfección en el sentido peyorativo o en el que más pues se concibe, cuando alguien quiere hacer un itinerario de perfección, no solamente ve a los demás por debajo de él, sino que se siente con el derecho de despreciar a los demás. Parece ser que el itinerario que se puede justificar, gracias a Dios, desde el Evangelio es el itinerario de humanización. Segundo elemento, lo lineal no existe. Existen los altibajos, ¿verdad?
existe la muerte, existe la vida, existe la gracia, la desgracia, la felicidad, la infelicidad. Por eso a la muchacha de este relato, de este fragmento que nos hizo favor de leer Giselle, de angustia la distancia que hay entre un texto leído eh, como gente perfectas a, a unos lectores que están en itinerario de humanización, o que por lo menos pues no son perfectos. Y por último, este texto, dispensen que lo haya elegido para que abriéramos, pero me pareció oportuno, eh, nos enfrenta con un trastoque de valores, creo yo. Y es, a veces, por diferentes circunstancias a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo y del caminar de nuestra iglesia, se han trastocado valores y se ve como lo más normal. Por ejemplo, de la indignación que presentan los evangelios, se ha pasado a la resignación. Y se ve como un valor fundamental la resignación antes que la indignación. Se ha pasado también a trastocar el servicio y se ha confundido con servilismo. Se ha trastocado la autoridad y se ha confundido con poder. Se ha trastocado la verdad y nos hemos presentado como sus poseedores en lugar de como sus buscadores. Y yo no hallaba dónde poner una diapositiva, de hecho no la puse, pero yo estaba dándole vueltas en estos días y decía, pues en realidad hay situaciones inevitables. Ante no queda otra cosa más que la resignación. Ustedes y yo no queremos morirnos, pero tenemos que resignarnos a que un día nos tenemos que morir. Es decir, la resignación, claro que es importante ante lo inevitable, pero también hay cosas inexplicables. Y yo pensaba, pues entonces, cristianamente hablando, humanamente hablando, uno tiene que aceptarla, tener una actitud de aceptación. Pero hay cosas injustificables, hay situaciones injustificables por donde las quiera ver uno. Y entonces en eso queda la indignación. Primer momento, ¿es posible leer en clave de resiliencia el Evangelio de Marcos? Yo los quisiera animar a que nos convenciéramos que sí, para que ustedes le sigan dando vueltas y sigan profundizando más allá de lo que yo les pueda compartir. Primera aclaración, ¿la resiliencia en qué consiste? Es un término nuevo, bueno, relativamente reciente, desde la psicología, la sociología, etcétera, que nos hace caer en la cuenta de la importancia de tener o de asumir la capacidad de afrontar la crisis, cualquier crisis que sea, de construirse, no perder la capacidad de amar, de luchar, de resistir. Todo esto potenciando lo que más podamos para luchar. Al irle, al, al ir leyendo estas cosas, al leer los evangelios, y también por algunas búsquedas respecto del Evangelio de Marcos que se están haciendo. Yo desde hace un tiempecito empecé a escribir un librito que yo espero que salga un año, ¿no? Un librito sobre la palabra y la resiliencia, o la resiliencia desde la palabra. Es cierto que la palabra resiliencia no aparece en los textos. Sin embargo, desde la antropología, ustedes y yo sabemos, desde la antropología cultural, que si bien los seres humanos, a raíz del tiempo que transcurre entre una generación y otras, y a raíz de la distancia entre un espacio y otros, somos muy diferentes, a veces un poco diferentes, en lo que toca a lo humanamente hablando, somos 100% parecidos. Es decir, así como sufrimos nosotros en el 2024, pues hay gente que sufría
en el siglo XV, en el siglo X, en el siglo I, ¿no? En el siglo III antes de Cristo. Es decir, los seres humanos somos tan parecidos que a partir del concepto de resiliencia podemos indagar algunas cosas desde esa clave en los textos bíblicos, en este caso en el Evangelio de Marcos. Yo cuando estaba pequeño le comentaba a mis papás y a mis hermanos, no sé si un día les comentaba a ustedes, uno es muy etnocéntrico, ¿eh? Uno piensa que como México no hay dos, que lo mejor es lo de nuestra cultura, lo de nuestro país, y luego también somos anacrónicos. Pero lo etnocéntrico, desgraciadamente, lo vamos arrastrando y ojalá lo fuéramos superando. Yo cuando estaba chiquito pensaba que los chinos no lloraban igual que nosotros. Y me sorprendió la primera vez que vi que lloraban igual que nosotros. Y ya después va uno aprendiendo que el sufrimiento tiene un rostro muy semejante en nuestro país, en el de nuestros hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, donde sea. Por eso no es casualidad que Jesús haya tomado como punto de convergencia para anunciar la buena nueva dos cosas. Una es el sufrimiento, es un punto de convergencia de todos los seres humanos, pero también el pecado es otro punto de convergencia. Todos sufrimos y todos pecamos. Entonces, aunque el término resiliencia es ajeno obviamente a los textos, la realidad que refleja la resiliencia o que supone la resiliencia es común a todos los seres humanos. Primer punto, es posible hacer una lectura en clave de resiliencia del Evangelio de Marcos, porque desde la perspectiva de la psicología de la lectura, es posible hacer lecturas reparadoras. Leemos y escuchamos un texto, un relato, una canción, lo que sea, de muchos modos y también con diversas finalidades. De hecho, la lectura puede ser una oportunidad para crear y mantener un espacio propio, privado, íntimo. Algo muy personal es la lectura, algo muy íntimo es la lectura. Virginia Woolf decía que hasta escribió un pequeño librito sobre eso, sobre el derecho, la necesidad de tener un espacio propio. Ella decía para escribir, pero nosotros podemos interpretar también para leer, ¿verdad? Es decir, la lectura, como ustedes y yo sabemos, de hecho es un recurso que nos ayuda a darle sentido a nuestras experiencias, a darle voz a nuestras esperanzas, a nuestras miserias, a nuestros deseos. Hace relativamente poco en una librería de Sevilla, entré y me encontré a una mujer muy atenta promoviendo un libro escrito por ella. Y le dije, ¿es autobiográfico su libro? Y me dijo, no, es pura ficción. Y no compré el libro porque pensé, ha de ser su primer libro, porque aún la ficción más pura tiene elementos experienciales o autobiográficos. La lectura incluso puede ser un auxiliar determinante para reparar algo que está descompuesto, para sanar alguna herida, para encontrar las fuerzas necesarias, para salir de alguna situación que nos ha provocado sufrimiento, malestar. Esto que le estoy comentando es a raíz de unos estudios que ha realizado Michelle Petit, una psicóloga que se ha dedicado a estudiar la importancia de la lectura en los hospitales. De hecho, en Francia hay una tradición muy antigua de poner muy valiosa, de poner libreros en los hospitales. Dice Michel Petit, a veces están vacíos, pero al fin libreros, ¿verdad? Entonces, porque hay una corriente muy fuerte en la psicología, en la antropología, que confía
y de hecho así es, ¿verdad? En el carácter, en la capacidad no solamente recreadora o recreativa de la lectura de un texto, sino en el carácter sanador de la lectura. De hecho, incluso la lectura puede ser una oportunidad de apertura a los demás, hacia otros puntos de vista. Es un elemento para saber dialogar, para saber aportar opiniones personales y recibir las de otros. En ese sentido, podemos hablar de la dimensión reparadora de la lectura. Parece ser que desde esta dimensión, el que lee no solamente lee para olvidar, ¿verdad?, la realidad, para evadir la realidad. La lectura desde la perspectiva reparadora implica no solamente leer para evadir la realidad o para distraernos, sino leer para encontrarle sentido a la vida, tiene relación con el mantenimiento de la dignidad, con la conservación de la humanidad, cómo, cómo levantarnos y salir adelante a pesar de cualquier situación adversa. De hecho, uno de los, de los grandes beneficios de la ficción es que podemos idear un mundo diferente. Y les comentaba que, de hecho, cuando alguien se siente desanimado, destrozado, en la medida en que las angustias, los problemas se multiplican y los miedos nos acosan, es importante, a partir de la lectura, la reconstrucción de sí mismo, crear un espacio donde podamos encontrarnos con nosotros mismos. Desde la perspectiva psicológica y antropológica, parece ser que la lectura puede desempeñar esa función, entre otras. Escuchamos algo escrito, oímos algo que se proclama, algo que se dice, vemos y contemplamos una pintura, la interpretamos, escuchamos voces, escuchamos susurros, ¿verdad?, murmullos incluso, y estamos constantemente cotejando o reinterpretando nuestra vida a partir de lo que vemos o de lo que escuchamos. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho la, la, la inteligencia de Goya cuando pinta el fusilamiento el 3 de mayo, cómo le pone rostro a las víctimas y a los soldados franceses no les pone rostro. Y dice uno, oigan, esto es genial. La experiencia acumulada en la humanidad y nuestra experiencia personal nos, nos enseña que tiene más rostro digno una víctima que un verdugo. Yo me pongo a pensar cuando veo esa pintura, qué genialidad de Goya para retratar algo profundamente humano, ¿verdad?, que se convierte al final en un signo esperanzador para las víctimas. En ese sentido, las lecturas pueden convertirse en un espacio de transición para que reflexionemos sobre la naturaleza humana, para que nos conozcamos o reconozcamos o nos reconozcamos mejor, para reimaginar permanentemente la existencia y también para seguir existiendo, no solamente sobreviviendo, sino para seguir existiendo dignamente. En ese sentido, Michelle Petit y otras psicólogas de la lectura y muchas otras personas, la misma experiencia que tenemos nos enseña que el relato puede tener un valor terapéutico. ¿Cuántas veces no nos ha conmovido, decíamos, una pintura, un gesto de alguien, una palabra de alguien, una palmada en la espalda de alguien,
¿verdad? Un signo, una canción, ¿verdad? Un relato. Por eso necesitamos el relato, necesitamos de las palabras, necesitamos de las experiencias contadas. Víctor Frank pudo sobrevivir porque pudo contarse y contar el relato. Primo Levi cuenta en su trilogía de su estancia en Auschwitz lo mismo, ¿verdad? Por eso tiene mucho sentido que el relato de Marcos o de los otros evangelios o los textos bíblicos se puedan leer como relatos alentadores, ¿verdad? Relatos en continuo, de tal manera que sean capaces de generar esperanza ante las situaciones adversas. La necesidad se intensifica en los momentos más difíciles de la existencia. Cuando a un escritor muy famoso le preguntaron, ¿tú qué te llevarías si solamente te concedieran llevarte a la prisión o a una isla, lo que fuera? Este, algo. Dijo, yo me llevaría la Biblia y el Quijote. Otros podríamos decir, a lo mejor alguien puede decir, yo me llevaría el libro de Boecio, La consolación de la filosofía. Oigan, uno lee, ustedes han leído ese libro con mucha seguridad. Cuando leemos ustedes y yo ese libro, le llegan a unos sentimientos que no estaban tan a flor de piel en ese momento y tiene sabor a evangelio, porque tiene sabor a humanidad, ¿verdad? El diálogo que va teniendo Boecio con la filosofía que lo visita precisamente en la cárcel, según el relato de Boecio, antes de su ejecución, él ya sabía que lo iban a matar. Tomás Moro hizo algo parecido. Un venezolano que llegó, venezolano, no, un colombiano que llegó aquí a México, Álvaro Mutis, dice que si él no hubiera podido escribir su experiencia en la cárcel, una cárcel, la cárcel de Lecumberri, dice que se hubiera vuelto loco. El UTE, un ex policía que entró en un proceso de, de cambio primero en Salamanca y luego en Madrid, creo, en alguna ciudad del sur de España, se puso a escribir su experiencia y utilizaba el papel de baño, ¿no? El papel sanitario. Entonces, yo creo que en los momentos más difíciles se necesita, si no escribir la experiencia, leer, ¿verdad? Porque estamos en un espacio, la lectura nos proporciona área de transición, un espacio transicional. Eso desde la perspectiva de la psicología de la lectura. Cuando leemos los textos bíblicos, encontramos la posibilidad de una lectura reparadora y además creyente a partir de lo que nos presentan los textos. El número clave, a mi modo de ver, es el número 23 de la Verbum Domini. Nosotros leemos la Biblia no porque la Biblia, decía Carlos Maestros, sea sagrada, sino porque primeramente nuestra vida y la vida de los demás es sagrada. La sacralidad de la palabra escrita corresponde a a la previa sacralización en el buen sentido, ¿verdad?, de la existencia, especialmente de los que más sufren. Por eso da a entender o dice la Verbum Domini, que nos acercamos a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, para comprendernos más a nosotros mismos y para encontrar respuestas a los cuestionamientos más profundos que se anidan en nuestro corazón, en nuestra inteligencia. Y la razón en realidad es bastante profunda. La palabra de Dios no se contrapone al hombre ni acalla sus deseos auténticos, sino que los ilumina, los purifica y los perfecciona. Por eso da mucha alegría, como decía el hermano anterior, da mucha alegría escuchar nuevas perspectivas cuando cuando nos comparte sus acercamientos, sus lecturas, sus interpretaciones, una mujer, ¿no? O cuando nos comparte una interpretación diferente.
Yo estoy convencido de que en este ámbito de la interpretación deberíamos agradecerle mucho a Dios, creo yo, que haya gente que se atreve a hacer nuevas búsquedas, ¿verdad? Y que la interpretación o el estudio de la Biblia, el acercamiento a la palabra, nos tenía, nos tendría, nos tendría que hacer lo que, lo que, lo que hizo Jacob, ¿verdad? No te vayas, decirle a una persona, oye, no te vayas, bendíceme con tu interpretación. Y si es una persona sencilla o si es una persona que nos ofrece una perspectiva diferente y hasta cuestionante respecto de nuestra mentalidad o nuestra práctica de la fe o de nuestra existencia, decirle, oye, no te vayas, no te vayas todavía, bendíceme con tu interpretación, bendíceme con tu opinión. Y culmina lo que nosotros queremos. El número 23 de la Verbum Domini es decisivo desde el punto de vista pastoral, que mostremos la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas reales. Decía el padre Manuel, tan y totalmente de acuerdo, ustedes seguramente y yo con él, ¿verdad? Y es tantos problemas que hay, tantos sufrimientos acumulados en nuestra humanidad, tantos, tantos sufrimientos, eh, tantas humillaciones, tantas penas que padecen nuestra gente, que padece la gente cercana a nosotros, que padecemos nosotros, como para que abunden los tiktokeros o no sé qué, con preocupaciones a veces no solamente superficiales, sino ofensivas, ¿no? Y la palabra yo creo que tiene la capacidad de dialogar con nuestros problemas reales. Tercer punto del primer momento. Marcos se puede leer en clave de resiliencia porque fue escrito para una situación traumática. Yo no me voy a entretener en, los detalles, solamente en un consenso al que se está llegando. No hay que descartar el otro, de que el Evangelio se haya escrito en Roma antes probablemente de la guerra judía. Pero parece ser que ahorita el consenso está apuntando, digo, las investigaciones están apuntando a otro consenso que vale la pena tomar en cuenta, desarrollado especialmente por Tyson, Jared Tyson y por Julius Marcus. Y es que, oigan, ¿y qué tal si el Evangelio no se escribió en Roma antes del año 70, sino un poquito después y más o menos por la zona de Siria? Porque parece ser que el Evangelio responde a la guerra, a la situación inmediata de la guerra judía y sus efectos en las zonas cercanas a Palestina, especialmente en Siria. Y ese sería el contexto vital en el que surge el Evangelio de Marcos. Esta situación traumática estaría caracterizada por situaciones dolorosas que afectaban la identidad de las personas, de los grupos. Esta identidad resultaba afectada en su conocimiento, en su conciencia, también en su sistema de valores y en sus afectos. Los hizo y los hacía entrar en crisis muy fuertes, no solamente respecto de Dios, sino también respecto de los valores en los que habían estado atentos prácticamente toda su vida y las generaciones previas a ellos, en la manera de relacionarse. Si esto es así, como apunta ahorita un nuevo consenso respecto de el espacio y el tiempo en el que se escribió el Evangelio de Marcos, recordemos que bueno, a mi modo de ver, en cualquier ámbito de la ciencia, en este caso en el ámbito bíblico, hay como tres cosas. Una es una especie de insistencias, ¿verdad? Luego se van creando tendencias, ¿verdad? Y luego se van creando consensos. Los consensos nos sirven de presupuestos y van cambiando dependiendo
las áreas de investigación que se van enfatizando y dependiendo del esfuerzo de muchas personas que combinan, ¿verdad? Que combinan disciplinas o profundizan un aspecto especial de algún evangelio o del texto o de su contexto y nos van haciendo, nos van ayudando a tener consensos que sirven después de presupuestos. Van cambiando los consensos, van cambiando los presupuestos y se pueden hacer otras preguntas a los textos. ¿Qué podemos constatar desde esta posibilidad de leer el Evangelio de Marcos en clave de resiliencia? Primera constatación. Parece ser que la situación suscitada por la guerra provocó una interpretación nueva o con algunos elementos propios de Marcos para la muerte de Jesús. Y mi propuesta es la siguiente. Ciertamente, Marcos no renuncia a presentar a Jesús como víctima. Sin embargo, parece ser que también a la presentación de Jesús como víctima, para que se entienda el porqué de la muerte de Jesús, también presenta la muerte a Jesús en la cruz, en su pasión y muerte, lo presenta como testigo. De tal manera que para Marcos la muerte de Jesús no muestra la voluntad de Dios, sino su presencia salvadora. Lo primero que le dicen a una persona que está sufriendo, y si está sufriendo dentro de la estructura eclesial o dentro de una estructura político-religiosa, lo primero que a alguien se le ocurre decir es, analiza bien las cosas, ten en cuenta que esto es, aquí descubre la voluntad de Dios. No hay cosa más contradictoria que decirle a alguien que está padeciendo una situación de injusticia o un sufrimiento, responsable o no, que alguien le diga, descubre aquí la voluntad de Dios. Parece ser que Marcos, al enfatizar no solamente a Jesús como víctima, sino a Jesús también como testigo, está mostrando la muerte de Jesús no como voluntad de Dios, sino como presencia salvadora. De hecho, Marcos utiliza como modelo explicativo, ¿verdad? El, de la muerte de Jesús, la figura del profeta. También utiliza la predicción, aunque son, como ustedes saben, relatos o explicaciones poseventuales, es decir, ya que pasó el acontecimiento, entonces dicen, con razón el Antiguo Testamento decía esto. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Parece ser que sin renunciar a esto, Marcos va presentando a Jesús como testigo para, no solo como víctima a causa de. Y quizás por eso Marcos enfatiza la entrada a Jerusalén y después, como una enseñanza a los discípulos, a Jesús distanciándose de la violencia. De hecho, Jesús entra, ¿verdad? Entra de manera triunfante, vamos a decir, a Jerusalén, pero de manera totalmente diferente a como hacían cierto tipo de mesías o los gobernantes romanos. El relato de Marcos no le resta desgracias a Jesús, pero no necesariamente el desechado por algunos es inútil para todos. La parábola de los viñadores homicidas. Es decir, es efectivamente la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. No necesariamente, aunque Marcos no le resta desgracias al proceso de la pasión y muerte de Jesús, no le resta desgracias, no le resta realismo,
no le quita realismo. Marcos presenta una cosa muy, muy clara. Una cosa es que para algunos sea el desechado y otra cosa es que para todos sea el inútil. Incluso parece que Marcos, al ser el capítulo 13 y el relato de la pasión, escrito a partir de la situación de desánimo traumática que padecían las comunidades a las que se dirige Marcos, si esta hipótesis va teniendo más fuerza, entonces podemos percibir que Marcos va haciendo una especie de paralelismo entre la pasión de Jesús y lo que están padeciendo o han padecido sus seguidores. Llama la atención, por ejemplo, que Marcos use el mismo verbo, la misma construcción, ser entregados para los discípulos y ser entregado para Jesús, el paradídromo. Lo que padece Jesús, lo padecen los discípulos. Los discípulos serán o han sido o están siendo, ¿verdad? Pero sobre todo han sido y están siendo entregados como Jesús en la pasión. A Jesús, a los discípulos los están traicionando o los han traicionado sus parientes más cercanos, el papá, la mamá, los hermanos, etcétera. A Jesús también lo van a traicionar los miembros de su nueva familia, los discípulos. La pregunta entonces que surge es sobre la ventaja, utilidad o el desafío de percibir que si es cierto que Marcos no presenta a Jesús solamente como víctima, sino también como testigo, sin renunciar a lo de víctima, sí, Marcos puede servirnos para afrontar las situaciones adversas, no solamente como víctimas, sino como testigos. Primo Levi es muy alentador, muy iluminador en esta perspectiva. Primo Levi muchos de ustedes o todos saben que es uno de los que han escrito su experiencia o escribieron su experiencia en un campo de concentración. Y él tiene una trilogía. Uno de estos libritos es Si esto es un hombre. Y a mí me ha llamado mucho la atención su precisión metodológica. Él dice que ha optado por escribir su experiencia en un lenguaje mesurado y sobrio de testigo. Y explica que no ha utilizado el lamentoso lenguaje de la víctima ni el iracundo lenguaje del vengador. Y él cree, y yo creo que nos sirve para la relectura que queremos hacer de Marcos, en la perspectiva de testigo ayuda más, se hace más creíble y no solamente por cierta objetividad y menos apasionamiento, ¿verdad? Sino porque, como vamos a ver enseguida, porque eso permite no ser neutral. La neutralidad es muy peligrosa o la pretensión de neutralidad. Ustedes pueden consultar si quisieran seguir eh, este elemento metodológico, ¿verdad? Con el que escribe Primo Levi, está en ese librito, Si esto es su nombre. Parece ser que puede ser útil esta apreciación si es que la vamos descubriendo en el Evangelio de Marcos, no solamente de víctima, sino también de testigo, porque la víctima tiende a buscar primera y casi únicamente culpables. Es bonito hacérsela, es bonito, es más, es reconfortante en algunos momentos de nuestra existencia reconocer que somos víctimas, pero no es como lo más adecuado sentirnos siempre víctimas, porque la víctima casi siempre busca primero y únicamente culpables. Y eso no solamente le hace daño a la víctima,
sino que al identificar al culpable, la víctima, eso es una argumentación que hace Primo Levi. Al identificar al culpable, el verdugo puede llegar a reconocer, pero impunemente, ¿verdad?, su culpa sin hacer necesariamente ni el mínimo esfuerzo de cambio. La victimización en realidad puede ser un recurso favorable para que los verdugos se prolonguen a lo largo de la historia. Si la victimización se hace sin relacionarla con o desde la óptica del testigo. Además, si quien ha sufrido ve la realidad desde, desde no solamente como víctima, sino también como testigo, entonces la manera en que esta persona o grupo enfrenta la realidad puede tener un alcance social, incluso a nivel estructural. Porque los grupos de poder con mucha facilidad pueden descalificar más a una víctima que a un testigo. El testigo puede ir más allá del propio problema, perdón, y más allá de una única solución. El testigo, con mucha facilidad, la víctima prolongadamente, claro que hay víctimas, pero si uno no, si una persona que sufre no alcanza a tocar el nivel de testigo, entonces el, no podrá servir a los demás con la misma calidad, porque no tiene que neutralizarse, ¿verdad? Tiene que alertar a otros sobre el poder destructivo de ciertos comportamientos. No es casualidad que el resucitado, ¿verdad?, el resucitado en Marcos pida que se vean en Galilea, ¿verdad? Solamente el que es capaz de no neutralizarse puede, el, puede señalar, puede proféticamente indicar el poder destructivo de ciertos comportamientos, incluso la maldad real de otros, ¿verdad? Incluso la maldad a veces cobijada de ciertas estructuras o instituciones. Por eso algunos le tienen miedo a las víctimas, pero le tienen pavor a los testigos. Segunda constatación. Hay una constatación que puede resultar, a mí me parece interesante. Ya ven que Marcos tiene los tres anuncios de la pasión, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y en el capítulo 8, después del primer anuncio de la pasión, después de la proclamación equivocada que hace Pedro, hay hay una constatación que en realidad no es, a mí no se me había ocurrido, pero un amigo de aquí de Michoacán que estudió psicología pastoral y otras cosas interesantes que uno no sabe, a partir de un diálogo que tuvimos me dijo, explota esto, a lo mejor es posible. Y entonces quiero, quiero proponérselas a ustedes a ver si pega. Si no pega, no pasa nada. Si pega, síganle dando por ahí. Marcos 8:34 dice que Jesús les pide a sus discípulos tres cosas: negarse a sí mismo, cargar con su cruz, con la cruz, y seguirlo. La pregunta es si no estaríamos constatando en clave de resiliencia o en clave de superación de adversidades una realidad poco aceptada, casi nada promovida en nuestros ambientes, y es el no constituirse en centro absoluto de la realidad, ¿verdad?, y el aceptar la vulnerabilidad como una realidad. Nuestra situación
Si algo es cierto es que somos vulnerables, ¿no? Y si algo es cierto es que no somos el centro. No somos el centro de nuestro grupo, o al menos no somos el centro permanente o el único centro, ¿no? Y entonces, eso se puede más. Llama la atención que en estos textos donde Marcos va combinando el anuncio de la pasión, donde se habla de la pasión, muerte y muerte de Jesús, se hable de la situación de los discípulos, como ustedes lo han constatado y lo saben perfectamente al leer el texto. Una cosa interesante para mí y que les quiero compartir es que Marcos hace una especie de universalización. Marcos integra a la gente junto con sus discípulos, con los discípulos de Jesús. Dice expresamente, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, como si quisiera universalizar, emparejar a todos los discípulos, dar a entender que todos los discípulos, sin excepción, participan de una vulnerabilidad innegable. Mientras Marcos a veces distingue a ambos grupos, como ustedes lo pueden constatar en esas citas, el gentío y la gente y a los discípulos o los apóstoles, y a veces hasta los separa, ahora los junta precisamente cuando va a dar esta triple indicación. La terminología que utiliza Marcos para negarse a sí mismo, para decir negarse a sí mismo, o que se traduce por negarse a sí mismo, tiene que ver no solamente con rechazar algo, sino con algo de uno mismo, o mejor todavía, según Marcos, a sí mismo. Es como si Marcos parece ser, quisiera decir que el discípulo tiene que renunciar a ser el centro de todo, o tiene que renunciar a ser lo único. Estas dos actitudes desde la perspectiva antropológica provocan mucho sufrimiento. Cuando se juntan a sufrimientos de por sí ya provocados o ya provocados o enfrentados. No hay una cosa, nos decía un psicólogo en un retiro hace unos años, no hay peor cosa para la resiliencia que el desarrollo ficticio o real de expectativas equivocadas respecto de uno. La persona que tiene expectativas equivocadas respecto de sí mismo se incapacita más que otros que no la tienen para superar adversidades en la vida. En la medida que uno se genera más expectativas equivocadas respecto de sí mismo, la resiliencia es más compleja, es más difícil, parece ser, ¿verdad? Siguiente precisión de Jesús a quienes quieran seguirlo, a quienes quieran ser sus discípulos. Tomar su cruz. Es cierto que la cruz puede significar lo que había significado respecto de la muerte del maestro. Sin embargo, el mejor intérprete que tenemos, o el catalizador que tenemos, creo yo, o uno de los catalizadores para entender a veces el Evangelio de Marcos, en algunos textos donde a veces no aparece tan claro, a mí me ha servido voltear a Lucas o voltear a Mateo. En este caso a Lucas. Podría significar tomar eh, la cruz, la manera en que Jesús murió. Sin embargo, Lucas dice la cruz de cada día. Y entonces es cuando uno sospecha que, que lo que está diciendo Marcos no es en sentido literal, sino en sentido metafórico. Todo lo que implicó la cruz, los antecedentes de la cruz, la realidad eh, diversa que representa la cruz, ¿verdad? La actitud complementaria, diversa, con la que Jesús, por una parte, va con la firme determinación, ¿verdad? Va a Jerusalén, sabiendo que ya desde el capítulo 3 lo quieren matar, ¿verdad? Y sabiendo las adversidades que se le van a venir encima, y sabiendo
que hay grupos que quieren matarlo. Hay personas que quieren matarlo. Sabiendo que es cierto que, como decía Víctor Frank, si tiene el por qué claro, tiene claro el cómo, por lo del reino, pero también sabe que eso tiene consecuencias. Parece ser que estamos ante un elemento metafórico que no quiere decir que los discípulos tengan que aceptar morir como Jesús únicamente, sino que parece ser que se está refiriendo a la realidad, a lo vulnerable de la vida de cada discípulo, probablemente, o al reconocimiento de la realidad con sus altibajos, con las desgracias, con las debilidades, con los aciertos, con los errores, con los, con la aceptación de unos, el rechazo de otros, con la convicción de que el reino vale la pena, ¿verdad? Pero también sin caer en la ingenuidad de que a todos les parecía buena noticia. Era claro que para unos era una mala noticia, porque no les convenía a sus intereses. Y si cargar con la cruz estuviera significando esta situación humana, normal, de vulnerabilidad, pero también de realidades complementarias donde existe lo adverso, existe lo favorable, existe la desgracia, existe la gracia, existe lo bueno, existe lo malo, existe gente buena, existe gente que no es tan buena, existen fracasos, existen desilusiones, existen ilusiones, etcétera, ¿no? Porque después el tercer elemento es, y síganme, que refiere la movilidad y el tomar el lugar respecto del camino que va recorriendo Jesús. Contrario a lo que presenta el mismo Marcos en el caso de Pedro, cuando Jesús le dice, ponte detrás de mí, ¿verdad? Ponte detrás de mí. Es decir, el maestro soy yo, tú eres el discípulo. Tú te tienes que ir moviendo hacia donde yo vaya. La primera implicación del discipulado es la capacidad a estarse moviendo permanentemente. Por eso la imagen de la itinerante, de andar itinerante, tiene más que ver con el seguimiento de Jesús que lo estático o lo sedentario. Si algo implica seguir a Jesús, es la disponibilidad permanente para la movilidad. No es casualidad, por ejemplo, que, como vamos a ver enseguida, no es casualidad, por ejemplo, que Juan el Bautista diga, conviértanse, y Jesús diga, bueno, está bien la conversión, pero antes dispónganse a un movimiento permanente de confianza en sí mismos, de confianza en Dios y de confianza en los demás. Es decir, para Jesús el primer mensaje no es la conversión, el primer mensaje es la confianza. Es una cosa una percepción personal de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista se apresura por decir que la gente se convierta y Jesús se entusiasma y también se apresura por decir a la gente, oigan, confíen en sí mismos. La conversión es un fraude si no hay una confianza, si no hay fe, pues, si no hay confianza en sí mismo, en los demás y en Dios, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se manejen cierto tipo de mensajes de conversión, pero desconfiando sistemáticamente de los demás. Diciendo, no, pues sí hay gente de la que hay que desconfiar, pero hay gente en la que vale la pena que confiemos. Y también vale la pena confiar en nosotros mismos, si no la conversión termina, termina siendo a lo mejor no una farsa, pero sí algo que deja mucho que desear. ¿Qué papel desempeña la vulnerabilidad en los procesos de resiliencia en un mundo o ambiente en el que se nos ha educado para la autarquía? Es decir, en la que nos hemos creído que podemos todo, que sabemos todo y que no fallamos en nada.
Son como los tres goznes, los tres elementos de nuestra vida, ¿no? En los que se refleja la autarquía o el sentirnos poderosos. Por una parte, la vulnerabilidad, y por otra parte, si una persona se siente vulnerable, sabe que a veces él puede ser el centro, pero sabe que a veces otros pueden ser el centro. Porque si una persona eternamente se victimiza, podemos tener la seguridad de que en cualquier ratito, si no relaciona su situación de víctima con la de testigo, en cualquier ratito se va a convertir en verdugo de otros. Y tercera constatación. Bueno, sí, tercera constatación. Todo es posible para quien cree. Hay dos afirmaciones a manera de elementos que engloban la inclusión del evangelio. Conviértanse y crean en la buena nueva, ¿no? Jesús no les diga la conversión de la fe. Y luego que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Es decir, la condición de evitar la cruz para poder creer. Y en medio, una afirmación crucial a mi modo de ver de Marcos. Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Después Mateo y Lucas lo van a desarrollar. Y es donde yo encuentro a veces unas claves de relectura de Marcos. Porque digo, bueno, por ejemplo, cuando Marcos dice, van a ser pescadores de hombres, Lucas después va a decir, van a capturar viva, o van a capturar vivo algo, como para especificar lo que había dicho Marcos. Luego, cuando Marcos dice, todo es posible para quien cree, Marcos especifica Lucas y Mateo especifican lo que Marcos había dejado, parece ser en la clave en que estamos leyendo el Evangelio, en un aspecto más personal ante nuestra vulnerabilidad, ante nuestra necesidad de compartir la centralidad de nuestra existencia con otros, etcétera, ante la necesidad de ponernos en movimiento. Marcos dice, ¿saben qué? Todo es posible para quien cree. Lucas, Mateo van a reinterpretar a Marcos y Mateo va a decir, la fe no es solamente empoderarse uno, confiar en uno, sino también la fe es recuperar la confianza de los otros. Y es cuando Mateo pone, si tuviera, ¿y por qué no pudimos nosotros expulsar al espíritu inmundo? Mateo 17. Y dice Jesús, es por su poca fe. Porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese monte, cámbiate de lugar y se cambiaría. Pero es la fe ya no solamente con relación a la confianza en uno, sino a la confianza a la que tienen derecho los demás en ellos mismos, y que les quite el sufrimiento. Por eso, si tuvieran fe, estarían atentos al sufrimiento de los demás, no solamente al suyo. Y luego Lucas retoma eso no en el pasaje del paralelo de Marcos y Mateo, sino lo retoma antes de los 10 leprosos. Y les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate y plántate en el mar. Y ya el contexto es para la resignificación de la vida de la comunidad hacia el interior, que es cuando Jesús les habla de la reconciliación, del perdón, y los apóstoles dicen, aumentanos la fe. Veían difícil, casi imposible la reconciliación entre ellos, aumentanos la fe. Y entonces Jesús, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate y plántate en el mar. Y entonces Mateo y Lucas reinterpretan el asunto de la fe. Pero Marcos se queda
en un contexto que para nosotros resulta más interesante en este caso, ¿verdad? La fe supone, según Marcos, en una lectura así panorámica del Evangelio, supone tres cosas: la confianza en sí mismo, mujer por tu fe, ¿verdad? Tu fe te ha salvado; la confianza en los otros, en 2:5, la, el milagro que favorece al paralítico y el perdón de los pecados que le concede Jesús, no es por la fe del paralítico, es por la fe de los que llevan al paralítico. Y luego la fe en él. El caso de la tempestad en la lancha, ¿no? Parece ser que estos elementos se van combinando, este elemento de la fe, este triple elemento, se va combinando con otros elementos. Por eso, en el caso de la sirofenicia, ya no es solamente por su fe, sino es por su palabra. Por lo que has dicho, ya el espíritu inmundo salió de la hija de la sirofenicia, ¿no? Mateo se puso un poco nervioso y cambió un poquito la perspectiva de, de Marcos, ¿no? Parece ser. Sin embargo, esta fe no la tienen los apóstoles, que son personajes centrales. Los personajes secundarios son los que tienen esta fe. El personajes secundarios, como la hemorroísa, y un personaje secundario tremendo es el ciego de Bethsaida. Él tiene una, él tiene una fe de tal manera que es el que sigue a Jesús por el camino, entendiendo, ¿verdad?, lo que está pasando. Es en contraposición a los apóstoles. El ciego de Bethsaida, junto con los otros personajes secundarios, son los únicos capaces de tener una fe discipular. Los apóstoles, al leer el Evangelio de Marcos, da la impresión que van siendo presentados como contradiscípulos, como contraejemplos, ¿verdad? El ciego de Bethsaida, el ciego de Bethsaida quiere ver. Los apóstoles están como ciegos. ¿Qué quieren que haga? ¿Quién quiere que haga? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que les conceda? Un puesto a la derecha y otro a la izquierda, poder. ¿Qué quieres que te concedan? Y dice el ciego de Jericó, perdón, que vea. Los apóstoles están retratados en el ciego de Bethsaida de 8, 22, 26. Y el nuevo discípulo que puede confiar en sí mismo, puede confiar en los demás y puede confiar en Jesús, en Dios, él está retratado en los personajes secundarios, especialmente en este caso, o concluyendo en el ciego de Bethsaida, que tiene una fe que provoca, que, le provoca disponibilidad para seguir a Jesús por el camino. 10:52, 11:1. El centro de la vida discipular no es la divinidad, es un principio el amor. Esto en alguna ocasión lo vimos en el caso de Mateo, pero parece ser que en Marcos también funciona en clave de resiliencia. Nadie se va a animar en una situación difícil si uno le avienta un rollo doctrinal. La doctrina es importante, pero en la resiliencia es insuficiente. En los problemas reales es insuficiente. Perdón por la comparación, pero me sirvió una vez que estuve con gente muy sencilla de aquí en mi pueblo hace muchos años y les comentaba que la doctrina es como un huesito, ¿verdad? El evangelio es la carnita. El huesito, por más que uno quiera, no alimenta. Sirve para entretenerse o sirve pues para sentir a gusto, ¿verdad? Y sirve si quieren para que vaya en combinación con la carnita. Pero cuando uno se come la carnita, ¿ya?, en un cortecito, cuando uno se come la carnita,
es cuando uno le puede hallar sabor al huesito, pero uno no puede vivir nada más mordisqueando huesitos. La doctrina es un buen resumen, sí, es un buen resumen, ¿verdad? Este, pero no alcanza a alimentar, a generar esperanza en los momentos más difíciles. La cosa es muy sencilla. En los sistemas religiosos se tiene como centro la divinidad y sus intereses. Y generalmente se piensa, y en la práctica así es, el interés principal es el culto. En el proyecto del reino, el centro no es la divinidad. De hecho, al analizar los textos de seguimiento en los cuatro evangelios, especialmente en los evangelios sinópticos, ni siquiera Jesús, ni siquiera Jesús se puso como centro del seguimiento, como único centro del seguimiento, es Jesús y su proyecto. Y Mateo, queriendo explicitar eso al final del capítulo de las parábolas, dice, oigan, así como se quieren hacer discípulos de Jesús, pues, discípulos míos, háganse discípulos del reino. Y utiliza la misma terminología para hablar de discipularse respecto de Jesús con discipularse respecto del reino. Porque no hay seguimiento peor o tan malentendido que un disque seguimiento de Jesús al margen de su proyecto del reino. Por eso, para Jesús, dentro del proyecto del reino, el centro no es la divinidad, el centro es un principio del amor. En el proyecto del reino, el principio es el amor, el centro es el amor. Por eso, los evangelios van a regar sus textos de afirmaciones, ¿verdad? De afirmaciones comprometedoras. Para Lucas, decíamos una vez, Lucas no pone como ejemplo a una persona religiosa, sino una persona misericordiosa. Y dice, y él se parece a Dios, ¿verdad? Para Juan, para Juan no es, este, ámenme como yo los he amado, es ámense como yo los he amado. No hay atajos, pues, ¿verdad? El único atajo es el proceso, el itinerario de humanización este, compartida. Juan escribe eso porque el atajo que se utilizaba en las religiones paganas era, puedes hacer lo que quieras con el hermano y puedes estar bien con Dios. La revolución que arma Jesús es, en el nuevo proyecto, el centro absoluto no es Dios. El centro es un principio del amor. Y entonces la experiencia nos enseña que el, cuando una persona solamente se apega a Dios, al amor a Dios, entendido de manera contraria a lo que Jesús enseñó al margen del amor a Dios, del amor a los demás, que a uno mismo, no funciona la resiliencia y no funciona la superación de problemas. Por eso, cuando Jesús ofrece el doble mandamiento en el Evangelio de Marcos, en 12, 28, 34, el Jesús no está ofreciendo otro mandato. Jesús está presentando un principio. Y el principio no es, ¿saben qué? Amen a Dios. Es amen. Y ahí la insistencia en Marcos es, le antecede a esto escuchar con fidelidad, porque con cierta facilidad se puede tergiversar el mensaje. Amén. Y entonces el amor es a Dios, a los demás, al prójimo y a uno mismo. Este principio no podía ser otro más que el amor, ¿verdad? Jesús no hace una síntesis. Jesús cambia el foco de atención. Ya habían hecho otro síntesis ante tantos mandamientos que había. Jesús no ofrece una síntesis, sino que precisa el enfoque, el punto de referencia. Y entonces lo que hace Jesús es igualar el amor. Si amas a Dios, te amas a ti mismo, y si te amas a ti mismo, amas a los demás.
Y eso, dice Marcos, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Igualar el amor es de lo más original que presenta, que presenta el Evangelio. Puedes amar a Dios, puedes amarte a ti y puedes amar a los demás. No, yo no alcanzo a concebir eso que dicen, yo quisiera estar equivocado, pero también quisiera no estarlo. Eso de que el amor a Dios está aquí, luego el amor a los demás y luego el amor a uno mismo. Jesús no quiso jerarquizar niveles de amor. Jesús quiso priorizar un principio que puede darse sin contradicción y sin exclusiones a los tres, en los tres ámbitos. La semejanza entre el primero y el segundo que señala Jesús en Marcos está en el modo de amar. Si a Dios se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente también y con todas las fuerzas, pues entonces uno también se puede amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas, porque el amor a sí mismo no se contrapone al amor a los demás y no se contrapone al amor a Dios. El amor a sí mismo es diferente a la egolatría. La egolatría no tiene nada que ver con el amor a sí mismo. Si se puede amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, etcétera, se puede amar a los demás con todo el alma, con todo el corazón, y se puede uno amar con todo el corazón, con todo el alma. No hay contradicción ni rivalidades entre el amor auténtico a Dios, el amor auténtico a los demás y el amor auténtico a sí mismo. La ecuación se nos antoja, la ecuación se nos antoja difícil y hasta, y hasta inaceptable, porque estamos habituados a enfrentar nuestros problemas o a que otros, o a decirles a otros que enfrenten sus problemas, sus desgracias, más como personas religiosas, como miembros de una religión, que como personas de fe en el marco del proyecto del reino. Y todavía hay gente que piensa que Dios se merece más amor que el prójimo, o que el prójimo se merece más amor que uno mismo. La ecuación pienso que nos da trabajo porque se nos dificulta, porque vivimos más como personas religiosas que enmarcadas en un sistema religioso donde el centro es la divinidad, a costa de lo que sea, que en el marco gratificante y humanizante del reino, donde el centro es el amor y no se contradice el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Son amores que no se contraponen, no entran en rivalidad como en las antiguas religiones. Se suponen mutuamente, se complementan y se fecundan. Pregunta: ¿por qué es prácticamente imposible la resiliencia poniendo como centro a Dios en lugar del amor a Él, a los demás y a nosotros mismos? Oigan, son las 8:30. Resonancias, por favor. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Muchas gracias, profesor. Gracias por esta exposición tan preciosa. Ahí tenemos a Adalberto Osvaldo. Solamente les pedimos que sean concretos, por favor, y directos. Adalberto. Sí, bueno, hermosísima la exposición. Yo lo que noto, para ser sintético, es una triangulización entre el amor a Dios, al prójimo y a sí mismo, que produce un equilibrio. Y lo más notable de lo que dice el profesor es que más allá de la divinidad es el amor al reino. Y amar al reino es amar al otro y complementarlo en el amor con uno mismo. Igual se produce un equilibrio, una triangulización que solamente Dios, a través de la persona divina del Espíritu Santo, lo puede hacer en nosotros, ¿no es Sí, cierto? Para que podamos comprender verdaderamente lo dejé de escuchar. el sentido de las Escrituras. Notable, me gustó, yo noto esa triangulización, la verdad que es la primera vez que escucho una exposición así tan bella y tan hermosa,
de reino que incluye y no excluye, que hace que el otro que es diferente a mí también es mi hermano, en la cual el centro es Dios en su amor y no tanto el tema de la divinidad. Eso nos permite verdaderamente tener una visión de reino y no tanto a lo mejor de divinidad y sentirnos que el otro también es mi hermano. Y después, bueno, lo que dijo el profesor sobre, digamos, que el centro, digamos, del seguimiento de Jesús no son prácticamente los apóstoles o los que estaban más cercanos, sino los personajes secundarios, y la mayoría son paganos, la Sirofenicia, bueno, en el caso de la hemorroísa no, porque era judía, el que lo seguía por el camino, que después decidió seguirlo, eh, el aspecto comunitario de esos que llevaron a la persona esa que estaba paralítica, que lo metieron por el techo, que es la fe justamente de los intercesores para que Jesús obrara. Bueno, la verdad que fue un curso maravilloso y bueno, hasta acá llego y bueno, muchísimas gracias, profesor, porque la verdad he aprendido muchísimo. Muchas gracias, Dios lo bendiga. No, muchas Gracias. gracias, Adalberto, muchas gracias. Menacho, Antonio. ¿Será Antonio Menacho? Menacho parece que no está. Esteban Cousido. Esteban. Sí, pensaba con toda la exposición, especialmente esta última parte, como que, digo, cuando se habla de reino de Dios. Y con lo último que se expuso me dejaba la sensación como que eh, se desequilibraba el amor porque se dejaba a Dios en un mismo nivel que uno mismo y el prójimo, ¿no? Y como que eso hace que el amor que uno puede tener si no pone a Dios primero, si su amor a Dios no es mayor, también va como a rebajar el amor que se tiene a uno mismo y el amor a los hermanos, ¿no? No sé si soy claro, pero me quedaba esa sensación con lo que expuso el profesor. Ahora sí estoy. Manuel, Sí, sí. Bueno, hay una cosa que siempre yo estoy como en conflicto, ¿no? Y me gustaría que el expositor me aclarara sobre la resiliencia y la resistencia. Los que somos víctimas del poder, por lo menos lo vemos como más objetivo hablar de la resistencia, pero me encantó la parte que usted dijo que el ser víctima y ser testigo nos ayuda, creo, no sé si estaré concluido, a ver la diferencia entre la resistencia y la resiliencia. A mí me gusta desde la víctima hablar de la resistencia, pero como lo enfoca usted, como que me convence un poquito, ¿no? Lo otro es lo de la divinidad, ¿no? Me queda un sinsabor, para ahí seguir profundizando, sí. eh, de no llamar, el sistema llama a la divinidad. ¿Y cómo lo deberíamos llamar nosotros desde la resistencia o de la parte acá del pueblo que sufre, desde el pueblo cómo debemos llamar ese Dios, el Dios de Jesús? ¿Cómo lo deberíamos llamar? Gracias. Toribio, ¿quiere responder? Sí, quisiera compartir. Muchas gracias. ¿Quién habló? Menacho. 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 Bien, Menacho. Gracias, Menacho, por sus aportes y también por los aportes anteriores. Les agradezco de corazón. Mi, mi percepción. A mí, al estar tratando de releer los textos en clave de resiliencia, por una cosita que estoy escribiendo, entraba en un conflicto parecido al de usted y, y me, y me agrada escucharlo, el, eh, saber que coincidimos y seguramente coincidimos con muchos. Algunos que escriben, algunos que se oponen a la terminología de la resiliencia, ponen precisamente esa objeción, que la resiliencia
resulta un poco tímida y un poco casi como una actitud promotora de los que ostentan el poder y ejercen violencia sobre los demás. Por eso a mí me alcanza metodológicamente a llenar la combinación entre víctima y testigo. No es no es que la situación de víctima se relegue, es que la situación de víctima no se tiene que prolongar, porque no solamente se hace poco bien a sí mismo, sino que le da alas a los que están haciendo daño a personas y a comunidades enteras, porque le crea, como yo les compartía, creo yo, un justificante al que se está aprovechando de los demás, al verdugo, pues. Por eso la combinación entre, entre víctima y testigo, yo creo que permite hablar de resiliencia, pero también entendida como dice usted, Menacho, en clave de rebeldía, o que yo percibo como la indignación legítima y evangélica ante una situación injustificable, por más que se le busquen recovecos para decir que eso está bien en el ámbito que sea. Y yo creo que no podemos vivir, por otra parte, no podemos vivir sin religión. Estamos ante un conflicto grande porque nuestra vivencia de la fe está impregnada, para bien o para mal, de elementos de religión. Sin embargo, está claro que no se debe supeditar el evangelio al sistema religioso, sino que se debe estar permanentemente cuestionando, retomando, replanteando la vivencia religiosa desde los valores del evangelio. Yo, en mi humilde experiencia personal y comunitaria, pienso que cuando las personas quieren hacer un proceso de resistencia, de rebeldía o de resiliencia a partir del sistema religioso, se tropiezan demasiado, sufren más de la cuenta y no se alcanza a vislumbrar un horizonte claro. Porque la religión tiene, el sistema religioso en su parte cuestionable y negativa, es, tienes que vivir esto, pero no se crea el espacio ni las condiciones para que se viva aquello. Y a veces la misma funcionalidad del sistema religioso contradice sustancialmente el valor que se dice promover. Y para mí, el gran problema que tiene una persona que quiere ser resiliente solamente a partir del sistema religioso o desde la centralidad de Dios es que los sociólogos de la religión aportan un elemento que a mí se me hace crucial. No dicen que siempre sea así, pero dicen que los sistemas religiosos, y lo hacen con buen fundamento, prefieren a las personas permanentemente inmaduras que permanentemente en crecimiento hacia la madurez o hacia la adultez. En cambio, el evangelio, el proyecto del reino, requiere gente adulta, y un sistema religioso requiere, prácticamente para sobrevivir un sistema religioso sin evangelio, si se olvida el evangelio, si se le hace a un lado, un sistema religioso o una religión para sobrevivir siempre al margen del evangelio requiere y apuesta por el infantilismo de sus miembros o por el infantilismo en la fe. Muchas gracias, Menacho. Espero, bueno, compartirles esto y que de algo sirva, ¿verdad? Menacho es uno de nuestros profetas, defensores de la tierra, de los migrantes, que ha sufrido de verdad persecución y cárcel. Por eso el respeto para Menacho. Alfonso Galván y después Manuel Chanona. Y buenas noches. Bueno, Buenas estaba reflexionando mientras nos explicaba acerca de la cruz, el ser testigos, lo que lleva a Jesús a la cruz. Alfonso, dígame de tú, por favor. Sí, ok, Toribio. Bueno, lo que nos enseñabas acerca de esto me hacía reflexionar sobre
En estos tiempos en el que se habla sobre éxito, prosperidad, comodidad, hablar de renuncia, de uno mismo, pues suena a locura, como diría Pablo, ¿verdad? O sea, hay lugares, hay centros religiosos que hablan siempre de las victorias, de todo esto, pero toman ese tema, ese lema de Pablo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no se dan cuenta que versículos antes está hablando de que le fortalece en medio de sus luchas, de sus carencias. Y bueno, es por eso creo que hay mucha renuncia en el momento que aparecen las dificultades al ser testigos, es cuando muchos declinan, ¿no? Hacen lo que los apóstoles. Al final todos claudican. Yo creo que es importante que el discípulo se identifique con la cruz de Cristo para así ser testigo y llevar la fe pues hasta las últimas consecuencias si es necesario. Y esto a favor de los valores del reino. Si no se está dispuesto a esto, pues no es posible, ¿no? Tomar esa cruz. Yo creo que la resiliencia, o como nos hacía favor Menacho de complementar la resistencia o la indignación, pues si quieren también, implica en el relato de los evangelios, en este caso de Marcos, una, una especie de, no una especie, sino una honestidad substancial. A mí me llama mucho la atención que me gusta que en Marcos 8 aparezca esto en el primer anuncio de la pasión, en la primera indicación de cómo se debe seguir a Jesús. Renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y que después vengan una serie como de precisiones en qué consiste eso. Que si bien es cierto que a cada anuncio de la pasión le sigue una catequesis discipular, parece ser que el Marco se ha dado la tarea de ir explicitando en qué consiste la renuncia a sí mismo, en qué consiste seguir a Jesús, en qué consiste tomar la cruz. Y expresamente, después del tercer anuncio, llama mucho la atención que los apóstoles, que Santiago y Juan, quieran entregar su vida, incluso como lo va a hacer Jesús, son capaces, están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber, etcétera. Sí, somos capaces, pero en realidad lo quieren hacer por un atajo que es el empoderamiento sobre los demás. Y dice uno, oigan, bueno, yo me pregunto, ¿qué, qué cosa tan cruel, ¿no? No es una cosa muy cruel fingir que se sigue a Jesús y en realidad estar saciando el hambre de poder. Ellos le dicen, ellos le dicen que sí quieren, que sí están dispuestos a hacer lo que él va a hacer, nada más que con unas intenciones totalmente tergiversadas, porque Jesús, como va a explicitar enseguida, es el Hijo del Hombre, el, el vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Y va a dar su vida en rescate, ¿verdad? Por la salvación. Y ellos están queriendo hacer lo mismo que Jesús, nada más con diferentes intenciones o con intenciones totalmente contrarias al proyecto de Jesús. Es como la culminación del negarse a sí mismo, y yo lo interpreto como una especie de señalamiento, de señalamiento por parte de Marcos, de que no es suficiente con que alguien diga que es Jesús, se necesita un mínimo, bueno, un máximo de honestidad. No vaya a ser que se esté utilizando el seguimiento de Jesús como pretexto, incluso como pretexto, incluso para hacer sufrir a los demás con el abuso de poder. Gracias. Gracias, hermano. Manuel Chanona y después Sebastián Gómez. Y muchas personas en el chat te felicitan por la gran ponencia, te dan las gracias por estas nuevas ideas frescas, estas palabras luminosas que traes al texto bíblico. Manuel. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la charla, conferencia.
Y lo que estoy comentando sobre el tema de la cruz, me recordó mucho a un texto de Jürgen Moltmann, que es un alemán. Tiene un texto que se llama El Dios crucificado y hace una especie de analogía sobre la cruz y el culto a la cruz, ¿no? La idea de una cruz como es con la que muere Jesús, pues prácticamente renunciando a sí mismo y completamente solo, ¿no? Por seguir justamente sus ideales y porque justamente eh, tenía algo que ver a favor de sí mismo y a favor de la gente que estaba con él, ¿no? A diferencia de esta cruz, ¿no? Que tiene que ver una cruz de rosas, ¿no? Como la que usted platicaba más o menos ahorita, esta cruz que tiene que ver con el culto, ¿no? Con el facilismo, con la egolatría, con, con otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema del cristianismo. Son dos puntos completamente distintos, ¿no? La cruz, que significa el poder, la gloria, ¿no? Y la otra cruz que tiene que ver con la renuncia de sí mismo, inclusive, aunque sea morir solo, como si fuese un enemigo público, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, muchísimas veces, o la mayoría de las veces, la verdad o el sentido de equidad, lejos de ayudarte a acercarte a las personas, te aleja más, ¿no? No era nada más. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Manuel, por su aporte. Gracias. Sebastián y luego Adrián, y ahí vamos a dejar para poder darle los anuncios pertinentes. Sebastián Gómez. Buenas noches. Profesor, yo le quería preguntar si en esta clave de lectura resiliente, por ahí la figura de el joven, ¿no? En el arresto de Jesús en capítulo 14, ¿no es también esta figura de este discípulo despojado, resiliente, ante lo que va a ser esta figura ya después del camino de la cruz, como testigo, ¿no? Como testigo que va siguiendo a Jesús y que frente a la situación del dolor, digamos, está ahí, lo seguía. Y bueno, nada, me parece una lectura también sobresaliente, pensando, por ejemplo, en los contextos vulnerables por ahí que trabajo en la pastoral, con población indígena, despojado de sus territorios, de la biodiversidad, en los contextos de cárcel, de situación de calle. Creo que es una buena noticia pensar el Evangelio de Marco como resiliencia. Le agradezco, doctor. Sebastián, muchas gracias por su aporte. Yo no he trabajado el joven. Aquí el que puede explicar muy bien, mejor que yo, bastante mejor que yo, es el padre Manuel. La intuición que usted tiene es excelente. Yo creo que puede releerse o la intervención de otros personajes en clave de resiliencia. No puedo decir más porque yo no he profundizado precisamente ese personaje o ese relato, ¿no? Pero su acierto es grande. Gracias. Adrián. Muchas gracias. Gracias por la ponencia maravillosa. Desde esta perspectiva que plantea, profesor, que planteas a propósito de resiliencia, si uno piensa en la cruz y piensa en la cruz asociada a la vida de Jesús, en el Evangelio de Marco o en el Evangelio que quieras, en realidad uno con lo que se encuentra es con un profundo amor de parte de Jesús, ¿no? Y se ha planteado como, pareciese, ¿no? Que se ha planteado como una jerarquización, no de tu parte, de los amores, ¿no? Si hay que amar a Dios primero, si... y yo creo que después de mucho darle vuelta, yo creo que la experiencia es a la inversa, es decir, en definitiva el movimiento parte por el amor propio, que no es igual, tú lo señalaste muy bien, que no es igual que el egocentrismo, ¿no? Como que amarse egolátricamente a uno, ¿no? Sino amor propio como aceptación de sí mismo, de sus más, de sus menos. Ahí comienza el movimiento del amor, en la medida en que uno produce, genera esa salida, ¿no? Amorosa, amándose y aceptándose
y aceptando también que tiene que trabajar, convertirse en clave de Jesús, no de Juan Bautista, es que puede iniciar ese proceso de salida hacia los otros, hacia el reino, hacia el Dios del reino, etcétera. Maravilloso tu presentación, gracias. No, muchas gracias, Adrián, por su aporte. Por tu aporte, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría, no sé si hay alguna otra pregunta o pasamos a los anuncios. Antes de darle las gracias al profesor Toribio Tapia, de verdad que siempre es bueno escucharte, hermano, y bueno, los comentarios han sido muy positivos, los que están poniendo ahí en el chat. Félix, ¿puedes tú, por favor, ver lo del curso que viene con el profesor Picasa? Y mientras, bueno, tenemos este curso que vamos a comenzar el día 22, del 18 al 22 de marzo. Si no se han registrado, por favor, háganlo. El curso virtual gratuito de amigas, compañeros y hermanos de Jesús, los principios de la iglesia. Bueno, el profesor Picasa, como ustedes saben, es toda una eminencia. Generosamente va a compartir su último libro y seguramente que va a ser muy formativo, muy iluminador y además también se ha solidarizado mucho con las causas de nuestra América Latina, ¿verdad? Ha apoyado mucho a los biblistas latinoamericanos. Así que va a ser un placer escuchar al profesor Picasa. Inscríbanse, entren a www.ibicla.org y ahí pueden inscribirse y previamente se les mandará el enlace por medio de los correos. También, ahora que ya estamos por finalizar este curso, se los voy a volver a repetir la próxima semana. Sería muy bueno que hicieran como una reseña, bueno, puede ser también una crítica o una reseña de este curso. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Vale la pena? Para que así cuando nosotros anunciemos un curso, ya ven que a veces la gente que va a comer al restaurante y primero se fija en la reseña y le dan tantas estrellas y ya después la comida sabe horrible. Pero por lo menos que la gente sepa cuál es nuestra visión, cuál es nuestra línea. Entonces, sí, les voy a agradecer mucho, de verdad, si ponen sus reseñas y además también nos ayuda muchísimo, especialmente ahorita que tenemos nuevo provincial nosotros y estamos con que todavía no conoce muy bien el ministerio que estamos realizando, la importancia de seguir creando estos espacios, de ofrecerlo gratuitamente con profesores de calidad, mundialmente conocidos. Entonces, si ve todas estas reseñas, estas críticas que ustedes hagan de lo que ha servido, de lo que podemos mejorar, seguramente que seguirá apoyando este ministerio. Todavía estoy yo luchando para que este ministerio sea gratuito, no se les cobre absolutamente nada. Yo sé que la situación es muy compleja económicamente en algunos países de América Latina, incluso para dar $10, que aquí en Estados Unidos sería nada, pero para otros países significa la comida de su familia. Y no quiero ser cómplices de lucrar con el Evangelio, con la enseñanza de Jesús. Ahora que si a usted le sobra y quiere en gratitud dar una donación simbólica, pues también, ¿verdad? Entonces, hagan esta reseña, por favor. Les pido, por favor, que hagan la reseña. Y también a las personas que quieran estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, tenemos un diplomado, que lo vamos a comenzar esta vez en junio. Son 4 veranos y en 4 veranos la persona puede terminar su diplomado. 4 veranos, 2 semanas intensivas. La gente que quiera hacerlo, por favor, puede también ahí solicitar información. Estamos buscando especialmente minorías no representadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues minorías que sean a lo mejor mujeres que vengan de tradiciones de los pueblos originarios, líderes que estén involucrados con justicia social. Así que ya lo saben, estamos tratando de ver estos perfiles para las personas que estén interesadas en hacer este diplomado. Se les puede dar mayor información escribiendo nuevamente a www.ibicla.org. También les recuerdo que
la próxima semana es el último día de clases y la clase no se graba, bueno, se graba, pero no se pone en el canal de YouTube porque el profesor no nos permite hacerlo. Y bueno, Yola tiene un minutito para dar el anuncio de las mujeres voces proféticas. Lo va a dar Gis. Adelante, Gis. Buenas noches, saludos a todos y todas. Bueno, nosotras, el grupo de Mujeres Voces Proféticas, invitamos a todas las mujeres a participar en nuestros encuentros. Si Dios lo permite, a partir de mañana iniciamos nuevamente con el tema de los documentos de la iglesia y el sínodo de la sinodalidad. Desde hace algún tiempito, casi que cuando inició la pandemia, iniciamos estos encuentros. No se vayan a sentir excluidos los varones, pero a veces las mujeres necesitamos un espacio para poder compartir la palabra, la vida, las experiencias. Y ahora con el tema que el profesor Toribio nos trajo, ¿verdad? Eso de la resiliencia y el amor propio. Necesitamos pues ser sororales entre nosotras, apoyarnos, darnos la mano para a veces levantarnos de situaciones difíciles que vivimos en la vida y para aprender a valorarnos. Así que quedan cordialmente invitadas, pueden inscribirse ahí también a la página de IBICLA, www.ibicla.org. Serán bien recibidas, un espacio para nosotras, para poder apoyarnos. Así que quedan cordialmente invitadas y será una alegría recibirlas. Muy bien, ya lo saben, entonces a todas las mujeres que quieran profundizar más, empoderarse por medio de la palabra de Dios y compartir esta palabra entre ustedes, pues aquí tenemos este grupo de mujeres voces proféticas. No me queda más que darle las gracias y de verdad pedirles que me hagan ese favor, que me hagan ese favor de hacer una reseña. Si gustan hacer un video, también pueden mandar un video con su celular. Así que si le sacan foto a toda la comida que hacen las 24 horas del día y lo ponen en el Facebook, ¿por qué no hacer esto para una buena causa de darnos a conocer? Así que les agradezco de verdad, hermano Toribio, gracias por tu presencia, por tu generosidad, gracias por compartir tu vida con nosotros. Y bueno, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.